Bienvenido al sermón de domingo de Vida en Comunidad. Esperemos y puedas disfrutar de este mensaje y compartirlo con alguien que lo necesite. Esto es Vida en Comunidad, porque vivir en comunidad es más bonito. Cuando escuches este tema, probablemente vengan muchas cosas a tu mente. Una de ellas, ¿verdad? Es, ¿y a mí eso de qué me sirve? Bueno, te sirve de que cuando tú salgas de este lugar, trates de disfrutar más la vida. En las series anteriores o en los domingos pasados hablamos acerca del pecado, hablamos acerca de las tentaciones y hoy vamos a hablar acerca del poder del buen ánimo. El poder del buen ánimo. Y tú dices, órale, qué suave, pero pues yo no vine a los siguientes domingos. No te preocupes, todo tenemos en Spotify, el canal se llama Trascendente. Tú entras y ahí tenemos todas las predicaciones de domingo. Por si te gusta esta, te van a gustar las demás. Y me gustaría comenzar con un texto. ¿Puedes poner la presentación, baby? Y el texto que vamos a leer el día de hoy es 2 de Corintios 4:16 y dice lo siguiente, 2 de Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos, antes aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Lo vuelvo a repetir, dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se va renovando día tras día. Estamos leyendo la carta a los Corintios. Bueno, a los Corintios, a la iglesia de los Corintios. En esta carta, ¿verdad? Pablo les habla a los Corintios cómo vivir mejor. Cómo llevar a cabo su cristianismo de tal manera que puedan disfrutar la vida. Y este pasaje es nuestro pasaje lema. Déjame decirte algo, tú que estás aquí por primera o segunda vez, todos en la vida enfrentamos momentos donde el ánimo se nos cae. Problemas familiares, enfermedades, cansancio, decepciones, fracasos. O que me diga quién no ha pasado algo así. Quien no ha pasado algo así, levante su mano. No, ¿quién no va? No confundan. Sí, todos hemos pasado cosas de ese tipo. Nos hemos sentido desanimados, nos hemos levantado y hemos dicho, híjole, qué flojera, qué triste mi vida, porque es así, pudiese ser mejor. Pero el día de hoy te quiero hablar, ¿verdad?, sobre cómo vencer ese tipo de pensamientos y aparte cómo disfrutar más la vida. Entonces, tenemos que tener muy en claro que vivir mejor no significa no tener problemas. Qué padre que no existieran los problemas, pero es mentira. Es falso, eso no sucede, no existe. Todos vamos a tener problemas, pero la Biblia, ¿verdad?, nos enseña algo que es muy profundo y es vivir bien, es vivir con buen ánimo, aun cuando la vida se llene de problemas. Y eso es de lo que te vengo a hablar el día de hoy. Pablo, ¿verdad?, en su carta a los Corintios nos escribe no escribe desde la comodidad, escribe desde una prisión. Él estaba en una cárcel y en esa cárcel empieza a escribir esta carta para hablar. Y de hablarles a muchos como tú y como yo hoy en día, que aunque estés en la peor situación, puedes sacar algo bueno. Y Pablo escribe desde la prisión y saca muchas cosas buenas. Entonces, él no escribe desde Cancún, no escribe desde un puerto, no, prisión. Y las prisiones no eran como las de ahora, que hay televisión y tienen el PlayStation y están ahí hablando, no. No, literalmente la Biblia nos dice que Pablo, ¿verdad?, estaba sometido de sus manos. La manera en la que él escribía estas cartas era a través de dictar a una persona que iba y escuchaba todo lo que Pablo les decía. Diles esto, diles lo otro, y él lo escribía. Pero Pablo estaba incómodo, estaba en un proceso de dificultad, pero aún así tú ves lo que está diciendo y dices, este hombre nada lo detiene. Si lo meten a la cárcel, habla y dice que gloria a Dios por sus prisiones, por sus cárceles. ¿Cómo detienes a un hombre así? Y eso es lo que yo quiero para ti, para mí. Que sin importar las dificultades que estemos viviendo, tú estés sacándole al máximo, siempre con una sonrisa y disfrutando la vida. Hay una palabra que me gustaría que te grabaras, la palabra es tarseo. ¿Cuál palabra? Tarseo. Una vez más, la palabra es tarseo, T-H-A-R-S-O, tarseo. Esta palabra yo empecé a buscarla porque fue la definición que yo busqué del griego para esta oración de tener ánimo. O sea, yo busqué en la Biblia tener ánimo y luego me fui al griego y la palabra es tarseo. Y el significado de esta palabra, ¿verdad?, es animarse, ser de buen ánimo, no temer.
tener coraje, tener valor interior. Y en el Nuevo Testamento vemos constantemente cómo Jesús utiliza esta palabra una y otra vez. Entonces, cuando tú estés bajo un esquema en donde te sientas triste, cansado, recuerda Tarseo, ¿verdad? Cada vez que yo diga buen ánimo, ustedes van a decir Tarseo, de tal manera que se lo van a grabar cuando se termine la reunión. Entonces, vamos a hablar sobre cómo tener buen ánimo. Tarseo, correcto. Y les voy a enseñar un cuadro que tengo ahí. Y en este cuadro yo busqué a través de ChatGPT todas las veces que Jesús habla sobre cómo tener buen ánimo. Mateo 9:2 dice: entonces Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: ánimo. ¿Ustedes dicen? Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El contexto de la explicación: Jesús anima al paralítico al reconocer la fe de las personas que lo traen. Fíjate, ahorita vamos a hablar de eso. Qué importante es que el buen ánimo se contagia, como también se contagia el mal ánimo. ¿Has llegado a lugares o contextos donde las personas están de malas, están criticando, ¿cómo te sientes tú? Para entrar a ese mood tienes que también criticar. Pero qué diferencia cuando llegas a un lugar donde todos están felices. ¿Qué tienes que hacer tú? Estar feliz, porque si tú eres el negrito en el arroz te vas a sentir mal. Y tienes que tener buen ánimo. Tarseo, ¿verdad? Mateo 9:22 dice: al volverse Jesús y al ver a la mujer le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer se fue sanada desde aquella hora. Mateo 14:27 dice: pero enseguida Jesús le dijo: ánimo, yo soy, no temáis. Porque todos lo vieron. Marcos 6:50 dice: porque todos lo vieron y se turbaron, mas él les habló inmediatamente y les dijo: ánimo, yo soy, no temáis. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Ahí es muy interesante porque la palabra confiad es traducción de la palabra del griego, ¿verdad? Tarseo, que es tarsiseit. Entonces, en otras palabras les decía, en vez de confiar, les decía: tengan ánimo. Hechos 23:11: aconteció que la noche siguiente el Señor, poniéndose junto a Pablo, dijo: ánimo. Bueno, le dijo: anímate, ¿verdad? Anímate, porque has testificado de mí en Jerusalén. Así es necesario que des testimonio también en Roma. Pablo estaba llevando como prisionero, estaba siendo llevado en Jerusalén y iba a ser llevado a Roma. En ese momento Roma era la potencia mundial, era la metrópolis del mundo. Y Pablo tenía que testificar de Dios en Roma. Y Pablo se sentía asustado, imagínate. Que te dijeran: oye, te vamos a llevar a testificar en la cárcel de los Estados Unidos. Vas a estar delante de Donald Trump. Bueno, muchos lo odian, ¿verdad? Pero fuera de odiarlo, te daría poquito miedo. Bueno, Jesús le dijo: ánimo, Tarseo. Todos estos contextos, todos estos pasajes te los di para que veas una y otra vez cómo a Dios le importa que tengamos buen ánimo. Nuestro pasaje y nuestro punto que quiero darte a relucir el día de hoy es que el buen ánimo nace de la confianza en Dios. Cuando Jesús habla a Juan, le dice: en el mundo vas a tener problemas, pero confiad, tener ánimo, Tarseo, yo he vencido al mundo. Fíjate qué importante es. El pasaje habla de los 3 tiempos verbales. Fíjate lo que le dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿De qué está hablando? En el mundo tendréis. Futuro. Después le dice: pero confiad. Presente. Yo he vencido al mundo. Dios te está diciendo: mira, tú no puedes controlar lo que va a pasar en tu futuro completamente, ni tampoco lo que pasó en tu pasado. Pero lo que sí puedes hacer es que en el presente tengas un buen ánimo, estés confiado en mí de que todo está bajo mi control. Qué padre, ¿no? Y yo me pregunto, entonces, ¿por qué constantemente la iglesia siempre tiene miedo al mañana? No, las cosas están muy feas, ¿eh? Ya no estamos para tener hijos. ¿Alguien ha escuchado esa frase? Ya no estamos para tener hijos. Este mundo está de mal en peor. Fíjate, la única manera, ¿verdad?, en que el mal venza al bien es que el bien no haga nada. Pero si tú y yo tenemos hijos, los instruimos en el camino del Señor, no te voy a decir los obligamos, los instruimos, ellos van a hacer bien al mundo. La única manera en la que el mal vence es que tú y yo no tengamos hijos.
Así que varones, fuerza, ¿verdad? Ya muchos nos meten presión a Laura y a mí, así que no se preocupen, yo sé lo que estás pensando. Y ustedes, ya vamos, ahorita por lo menos ya en la iglesia hay 3 bebés, ¿verdad? Y los que faltan. Entonces Jesús les dice, no te voy a prometer que no vas a tener problemas, pero te voy a prometer paz en medio de los problemas. Lo mismo que tú viviste, yo ya lo viví. Caminé en esta tierra, me humillaron. Jesús, siendo perfecto, fue humillado. Imagínate a ti y a mí que somos imperfectos. Mucho más. Pero aún así Jesús les dice, hey, pero no se preocupen, porque yo les voy a enseñar, yo voy a estar con ustedes en medio de sus problemas. Tengan buen ánimo porque yo vencí. El ánimo, iglesia, no viene de negar la realidad. Mucha gente, ¿verdad? A través de la metafísica y la confesión positiva, se levanta todas las mañanas y dice, soy rico en el nombre de Jesús, soy rico. Y sales y eres pobre. Porque no negamos la realidad. Pero aún así, ¿verdad? Con nuestra pobreza, entre comillas, porque somos ricos a comparación de muchas personas. Con nuestra pobreza, entre comillas, tú sal contento, no es negar la realidad. Es decir, Señor, a lo mejor no tengo un bistec, pero gracias por estos frijolitos. A lo mejor no traigo el Nissan 350Z, pero traigo el Tsuru 200, o no sé cuál Tsuru hay. El que dice Monomo, algo así, que tiene la marca como deportiva. Está bien. Señor, a lo mejor no tengo carro, pero traigo un Audi llamado Vivebus. Y bueno, es Bowie. Señor, a lo mejor no traigo el BMW, el Audi, pero mira, mis piernotas donde ando en la bici. Tú tienes que encontrar cómo alegrarte y disfrutar de lo mucho o lo poco que tienes. Lo que sí, ¿verdad? Es que apegado a Dios, esforzándote y trabajando duro, van a venir recompensas de parte de Él. Pero todo a su tiempo. Ahorita tienes que aprender a agradecer con lo mucho o lo poco que tienes. Porque el que no agradece con lo mucho que tiene o con lo poco que tiene, nunca va a agradecer. Es como el que no ofrenda. No, cuando tenga yo ofrendo. Nunca vas a ofrendar. Porque el ofrendar, ¿verdad? Es una cuestión del corazón. No tienes que tener mucho, no tienes que tener poco. Dios no te pide una cantidad, no te pide esto o esto. Él te pide lo que pongas en tu corazón, hazlo, pero hazlo con el corazón. El ánimo es lo mismo. Si tú no estás animado en los buenos o en los malos momentos, nunca vas a estar animado. Porque siempre vas a encontrar, ¿verdad? Que está como aquella historia de 2 papás que tenían, un papá tenía 2 hijos, uno era muy positivo y el otro era muy negativo. Al negativo le regalaron un iPhone 17. Dijo, no, ni trae cargador, y luego ve la cámara, yo quería el que trae 3 cámaras. Mientras que al otro le regalaron un chorro de caca de caballo. Y el niño empezó a gritar, el positivo, ¡ah, qué padre, qué padre! Si es la caca, por un lugar ha de estar el caballo. Porque al final de cuentas, el buen ánimo, ¿verdad? Viene de la disposición de tu corazón. Entonces, no sé si te ha pasado que alguna vez, ¿verdad? Andes por lugares turbios, como un camellón o un pasillo, donde esté oscuro y te topes a unos cholos en la esquina. A lo mejor tú eres de los cholos, ¿verdad? Pero si vas ahí y ves a unos que no son de tu barrio, como que dices, híjole, de perdiz déjame quitarle el chip, ¿no? Pero qué diferencia cuando traes a 2 policías atrás. Bueno, también, ¿verdad? Te da miedo. Bueno, imaginemos que esos policías son tus amigos y te van a proteger. Las cosas cambian. Lo que Dios te está diciendo es, yo voy a caminar contigo. No te asustes porque las cosas no funcionan como tú las planeas o las deseas. Así es la vida. Pero yo estoy contigo. Nadie, iglesia, nadie tiene el poder de controlar cómo te sientes. Esto es como un punto dentro del punto. Esto es muy importante, hablando de la inteligencia emocional. Nadie, iglesia, tiene el poder de controlar cómo te sientes. Eso te lo digo porque mucha gente dice, es que se la pasan haciéndome enojar. No, tú te enojaste. La gente no tiene el poder para controlar cómo estás o cómo te sientes. Tú te enojaste. Es que me hartas. No, tú te hartas. Eso se lo digo a las mamás, a los hijos, a los papás. Ay, es que estos están, oye, eso es inteligencia emocional, es parte del tener buen ánimo. ¿Te dicen cosas y la riegan tus hijos? Pues sí. Tú también fuiste hijo y también la regaste.
pero ten buen ánimo. No significa, ¿verdad?, que les pases todo. Te estoy diciendo que a pesar de las malas cosas que hagan tus hijos, a ver cómo le buscamos un buen remedio a esto. ¿Qué hacemos con esto, verdad? Punto número 2. Bueno, este era el otro. El buen ánimo, iglesia, transforma ambientes. Fíjate, Hechos 16:25 está hablando de Pablo y Silas cuando estaban encarcelados en una prisión. Esta es otra, es que Pablo estuvo en muchas prisiones. Esta es otra, no la otra que te estaba platicando. Esta es otra prisión. Dice, a medianoche oraban y cantaban himnos a Dios y los presos oían. Yo no sé si tú entiendas qué está pasando, pero es que no estaban cantando las canciones de Natanael Cano, de Peso Pluma. No, literalmente ellos estaban ahí después de haber sido golpeados, después de haber sido abofeteados, después de haber sido humillados delante de cientos de personas. Ellos estaban ahí. Y no sé si Pablo o Silas, pero uno de ellos empezó a cantar. Aunque tu mundo esté hecho pedazos, el Señor guiará mis pasos. O no sé, amor sin condición. Oh, tu amor me envuelve. O una de su época. Y luego, no sé si Pablo o Silas dijo, ¿qué traes, loco? Tengo ganas de glorificar a Dios. Hago esta señal porque así es como estaban, ¿no? Amarrados de aquí. Tengo ganas de glorificar a Dios. ¿Y qué? ¿Me sigues o te quedas callado? Pues te sigo. Y uno empezó a cantar y después los dos empezaron a cantar. Lo que la Biblia dice es que todos los demás que estaban presos empezaron a escuchar cómo estos cantaban. ¿Y saben qué pasó? Pasó algo sobrenatural. Las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron y un carcelero estuvo a punto de matarse porque dijo, se me van a ir. Y si se me van, el precio que tengo que pagar es con mi propio cuerpo, con mi propia carne. La consecuencia que el reo tenía la recibo yo. ¿Y sabes qué hace Pablo? Hey, tranquilo, no nos hemos ido. Aquí estamos. Sí, las cadenas se abrieron, pudiéramos habernos ido, pero no lo hicimos. Y le empieza a hablar de Jesús y ese carcelero dice, hey, yo quiero eso que ustedes tienen. Y no nomás hace eso, se los lleva a su casa y se convierte toda su familia y empiezan a seguir a Jesús. Porque el buen ánimo genera eso. El buen ánimo genera que la gente quiera lo que tú tienes. Hay cristianos que me dan miedo. Constantemente conozco cristianos que su estilo de vida no me atrae. Lo rechazo. Los veo cansados, los veo desanimados, siempre enojados. El mundo me odia, yo odio al mundo. Yo soy un cristiano puritano. La tele está mal, esto está mal, todo está mal. Y yo vivo en mi circulito, no hago esto, no hago lo otro. Yo no quiero ser así. Yo quiero ser como Jesús. Y yo veo a Jesús en la Biblia que tenía amigos. Veo a Jesús en la Biblia que la gente quería estar con él. Veo a Jesús en la Biblia que los niños querían estar con él. Hay cristianos, hay líderes que un niño lo ve y sale corriendo porque ya le tiene miedo. Veo a cristianos que llegan a un lugar, a un círculo, a la reunión familiar y todos se quedan callados porque les da miedo qué va a decir, les da miedo de qué va a hablar, les da miedo qué es lo que va a hacer o cómo va a cambiar el ambiente cuando llegue él. Pero yo no quiero ser así. Yo quiero ser un cristiano que cuando llegue a un lugar la gente diga, invítalo otra vez. Él tiene que estar aquí. Cuando él viene, el ambiente cambia, todos se ríen, empiezan a disfrutar buenos momentos. Ese es el tipo de cristianismo que la gente, ¿verdad?, va a querer vivir. Pero si tú llegas y les hablas mal y los humillas y los abofeteas a través de la palabra, incircuncisos, el infierno les espera. ¿Quién va a querer seguir a alguien así? Hay momentos, ¿verdad?, para hablar de ello, del infierno y de otras cosas, pero tienes que ser listo. Tenemos que ser estratégicos. Aquí lo que vemos es Pablo y Silas en prisión, alabando a Dios, las cadenas se abren y todo cambia. Este es un principio espiritual, iglesia. El buen ánimo no solo te sostiene, también libera atmósferas de felicidad y de alegría, las cuales cambian entornos y cambian, ¿verdad?, contextos. A veces no es el problema el que necesita cambiar, sino que somos nosotros quienes necesitamos cambiar nuestra actitud dentro del problema. ¿Sí me entiendes?
A veces decimos, es que cuando se acabe ese problema yo ya voy a ser feliz, yo ya voy a tener buen ánimo. No, es tu actitud la que tiene que cambiar. Porque los problemas, acostúmbrate. No vengo a decirte cosas negativas, pero acostúmbrate. Va a haber problemas. Yo creo que el buen ánimo se debería de ver como un video que te voy a poner. ¿Pudiste conectarte, Vivi? ¿Sí? Y yo sé que cuando lo veas tú vas a decir, ya la había visto. O muchos no, ¿verdad? Los que no tienen internet. ¿Puedes reproducirlo, por favor? El buen ánimo se debería dispersar así. Yo sé que eso es un meme y yo sé que tú también lo tienes claro que es un meme, ¿verdad? Pero la realidad es que ese meme se ha hecho tendencia en TikTok. Y aunque muchos se burlan de esta persona, constantemente la gente le dice, oye, ayúdame a vender más. Oye, ayúdame a que mi esposo se levante de la cama. Oye, y ella con ese mismo ritmo hace una canción diferente. Y siempre dice, en el nombre de Jesús toda depresión se va. Y luego, en el nombre de Jesús levántate de la cama. En el nombre de Jesús hoy voy a vender más. Y constantemente se está haciendo tendencia cada vez más. Y yo digo, hasta en forma de burla. Pero yo veo a esa persona y lo primero que vi fue su contexto. Detrás de ella se ve su casa y su casa no se ve como de lujo. Se ve una casa humilde, pero ella se ve feliz. Y en todas las canciones, yo no sé cómo lo hace, pero se ve contenta. Y no nomás se ve contenta, yo sé que tú entendiste que estaba contenta, ¿verdad? Y cuando tú escuchas esa canción, seguro ahorita está dando vueltas en tu mente. Porque esa canción genera un estatus de buen ánimo. Y me dio risa porque yo no lo había visto y toda la gente me hablaba del meme y yo decía, pues ¿de qué estarán hablando? Casi no veo TikTok. Entonces le digo a Laura, oye, me están diciendo esto de una canción y sí es bien famosa, búscala. Y la busqué. Después de verla, literalmente todo el día de ayer, en mi cabeza estaba. Y luego pasó algo en mi día y automáticamente mi mente dijo, la canción. Mientras decía esa frase, no me voy a sentir triste, Y eso daba vueltas en mi cabeza y daba vueltas en mi cabeza porque el buen ánimo se debería de ver similar a lo que ella hace, pero nosotros deberíamos de establecerlo de diferente manera, no como para que la gente se burle, sino más bien para que la gente diga yo quiero lo que él tiene. Número 3, y estoy a punto de terminar. El buen ánimo cambia ambientes, pero también el buen ánimo se contagia. Más adelante el Señor le dice a Pablo en Hechos 23:11, anímate, porque has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. En otras palabras lleva el buen ánimo a Roma. La gente en Roma necesita tener este buen ánimo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que a través de la vida de Pablo, ¿verdad? Muchas personas se convirtieron, dentro de ellos muchas personas en Roma. ¿A dónde quiere que llegue Jesús el evangelio? A todos lados, a todo el mundo. ¿Qué tiene que usar? Diferentes personas. En este momento utiliza a Pablo para llevarlo a la capital, llevarlo a esa metrópolis, llevarlo a ese lugar de fortaleza, para que el nombre de Jesús comenzara a ser reconocido en Roma. Dios no solamente te va a animar, iglesia, Él te va a enviar a animar a otros. El buen ánimo no solo es para ti, sino para levantar a otros. Una iglesia animada va a contagiar esa esperanza a este mundo decaído. ¿Sabes cuáles son hoy las muertes o las enfermedades mentales más comunes? Depresión, ansiedad, soledad. ¿Y sabes qué necesita el mundo? Tener buen ánimo. Es la única manera, porque no son enfermedades que se puedan vencer con medicamentos en su totalidad. Te dan medicamentos y te duermen y dejas de sentirte triste, pero cuando el medicamento se acaba vuelves a la realidad. Lo que necesitamos hacer es que el mensaje de Jesús sea conocido de tal manera que la gente, ¿verdad?, cuando se sienta triste, cansado, desanimada, voltee a ver a Jesús y le diga, en tu fuerza, como lo dice la palabra, recibirás nuevas fuerzas, te levantarás, correrás y no te cansarás, tendrás alas como las águilas.
Y eso es lo que necesitamos. Porque si tú buscas depresión, ansiedad, Google te va a dar 10,000 opciones. Pero la opción más real y que de verdad nos va a cambiar es la opción bíblica. Un buen ánimo predica sin palabras. El día de ayer estábamos en una boda, la boda de Raúl y Ana Karen, y nos dieron unos chisperos, unas bengalas. Y todos querían prenderlas con cerillos y no se podían prender. Pero ¿sabes qué pasó? Cuando una bengala se encendía, empezaba a encender todas las demás bengalas. Si tú y yo, ¿verdad?, somos bengalas de buen ánimo, vamos a encender bengalas. Y eso es lo que yo quiero para ti y para mí. El buen ánimo, iglesia, no es una emoción solamente. Sí, hoy traigo buen ánimo, mañana no, pues es que es normal. ¿Qué quieres? Que siempre andes sonriendo como payasito. No, no es una emoción solamente. Es una postura del corazón frente a la vida. El cuerpo puede cansar, las circunstancias pueden ser duras, el espíritu, ¿verdad?, puede sentirse a veces atribulado, pero nuestra confianza está puesta en Cristo. Y te recuerdo el pasaje que acabo de leer: ten ánimo que yo he vencido al mundo. Cada mañana que te levantes, Señor, ayúdame a mantenerme con buen ánimo. Cada noche antes de acostarse, Señor, ayúdame a tener buen ánimo, a hablar con los demás y decirles: hey, tengamos ánimo, Tarseo, Tarseo, Tarseo. En mi cabeza tiene que estar dando vueltas: tened buen ánimo en medio de tus cárceles, en medio de tus dificultades, en medio de tus problemas. Porque al final de cuentas, iglesia, el buen ánimo no es negar lo que duele, es creer que Dios sigue obrando mientras duele. ¿Duele? Sí, mucho. Pero ahí está obrando Dios. Otra canción lo dice: aunque mi mundo esté hecho pedazos, el Señor abrirá mis pasos con paz en medio de la tormenta. Hay un cuadro muy famoso que es una tormenta y está una barca en medio, y esa barca se ve como resplandeciendo. Cuando le preguntaron a un psicólogo por qué ese cuadro, dice: porque así es la vida. Está llena de tormentas, pero tú y yo estamos dentro de una barca segura que es Cristo. De hecho, cuando Cristo habla del buen ánimo, lo dice en una ocasión, porque los discípulos estaban asustados, con miedo, en una barca porque había una tormenta, y Jesús les dijo: ánimo, si yo estoy aquí, ¿por qué tienen miedo? ¿Ustedes creen que mi historia se va a acabar en una tormenta? Tengo un propósito para mí, para ustedes, como lo tiene para mí, para ustedes. Y ese buen ánimo tiene que contagiarse. Quiero terminar con una historia. En la semana fuimos a una casa hogar. ¿Alguien puede secundar conmigo que la pasamos bien? Fue un buen momento. Dividimos a los niños en grupos, eran alrededor de 27 niños. Los dividimos en grupos de edad de 10 a 12 años, no recuerdo los grupos, pero eran pequeños, como intermedios y como ya más grandes. Alberto y a mí, a Humberto, ¿verdad? Ya los ando confundiendo. A Humberto y a mí nos tocó estar con los más grandecitos. Y dentro de esos niños había uno que se llamaba Fernando. Fernando es el niño que ves ahí en la foto. A los otros los borré nomás para que se viera así más conmovedor, ¿verdad? No te creas, pues no sé, a veces no te dejan que salgan los niños, pero pues Fernando era nuevo y dije: bueno, creo que aquí no hay nadie que vaya a hacer mal con esa foto. Así que Fernando es el niño que ves tú ahí. Cuando fuimos a subir unas cosas, porque la casa está como en un segundo piso, por así decirlo, hay escaleras. Cuando fuimos por unas cosas, íbamos Humberto y yo, y él dijo: yo les ayudo. Y bajó y nos ayudó a cargar una caja bien pesada, ¿sí o no? Y está bien pesada. Y yo: no, tú déjala, tú carga esto liviano. No, yo estoy fuerte, dijo. Y le dije: oye, no te había visto, porque yo ya había ido a esa casa hogar. No te había visto, eres nuevo. Sí, dijo, tengo aquí como 2 meses. Y le dije: ¿y cómo llegaste? ¿Tienes papás? Porque en la casa hogar no todos los niños, no es que no tengan papá, para los que no sepan. Y él dijo: tengo papá, pero es alcohólico, y mi mamá se murió, le picó una garrapata. Pero en serio, me lo platicaba así como si estuviera contándote un chiste, Le picó una garrapata a mi mamá y mi papá es alcohólico. ¿Y con quién vivías? Con mis tías, pero no tenían oportunidad de cuidarme, y yo pedía dinero afuera de un Oxxo. Y llegó una señora y me dijo: oye, ¿no quieres una casa donde vivir? ¿Un lugar donde acostarte y donde dormir a gusto y tener comida? Y él dijo: sí. Y me trajeron aquí, a esa casa hogar.
Y estaba contentísimo. Y la actividad que traíamos nosotros era darles una hoja y echarla en una mochila y en esa hoja escribir todo lo negativo, todo lo que no te guste, todo lo que te canse de esta vida. Y mientras una niña escribió una lista de como 25 cosas, él escribió solo una. Y dijo, no me gusta levantarme temprano. Y cuando yo platiqué con él más personalmente, me dijo, ¿de qué me puedo quejar? Aquí hay comida, tengo una cama que antes no tenía. Viene gente como ustedes y nos trae pizza y nos trae regalos. Cuando estaba en un Oxxo afuera pidiendo dinero para comer, y me sorprende, iglesia, porque a veces tú y yo nos quejamos mucho. Regularmente no lloro, pero esta historia me pegó mucho. Porque estaba diciéndote que su mamá se murió, que su papá era un alcohólico, que dormía en el piso. Y tú y yo estando en esa casa hogar, tú ves a los otros niños y como los otros niños ya se acostumbraron, se quejan. Y dicen, otra vez pizza. Y él, ¿puedo comer más pizza? ¿Y puedo comer más pizza? Y no me van a dejar mentir los que fueron, pero él tenía un buen ánimo. Y ese buen ánimo se contagiaba. Y mientras todos estaban quejándose y los otros niños decían, ay, qué flojera hablar de Dios, él estaba contentísimo. Y lo veías brincando y lo veías emocionado. Y dije, Dios, gracias por darme esta gran lección. Porque a veces uno piensa que va a las casas hogares a dar, pero es más lo que uno recibe. Es más lo que uno recibe. Y dije, él encaja perfectamente en esta predicación. Porque él me demostró que a veces hay gente que ni siquiera tiene un conocimiento tan claro de Dios, pero demuestra más a Dios a través de su personalidad. Que tú y yo que estamos en este lugar y que se supone que deberíamos de ser la luz del mundo, pero a veces no somos luz ni de nuestra casa. Y dije, necesitamos aprender de él. Y necesitamos tener buen ánimo. Esta es la historia de Fernando. Ojalá y la tuya, ¿verdad?, sea similar. Que diga, sin importar lo que ha pasado, sin importar las tormentas, los momentos difíciles, tengo buen ánimo. Para vivir mejor se requiere buen ánimo. ¿Te parece si platicamos con Dios unos momentos? Gracias por escuchar el mensaje de Vida en Comunidad. Si el mensaje te gustó, nos ayudaría mucho que lo compartieras con alguien que lo necesite. Además puedes seguirnos en las distintas plataformas como Instagram, Facebook o TikTok. Porque vivir en comunidad es más bonito.